Hola Santiago, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente, ¿se me escucha bien? Se te escucha con un poquito de reverberación, pero se te escucha. Bueno, vamos a acomodar un poquito. Vamos a intentar. Buenísimo. Bueno, perfecto. Para los amigos que se están uniendo, vamos a hablar con Santiago Pauli. Eres referente del Partido Libertario de Tierra del Fuego. Además es docente y coordinador de la Facultad Siglo XXI. Y con un tema muy particular que creo que abordarlo va a despejar algunas cuestiones que por ahí los que tenemos algunos años de la militancia política no lo tenemos en cuenta y que son justamente una generación, como bien dice el título de la invitación, liberalismo y generación X. Esto da para hablar y queremos escuchar tu opinión, Santiago. Adelante, cuando quieras. Te veo un Bueno, poquito, muchas gracias. un poquito borroso, te cuento que te veo un poquito borroso. No sé si es la comunicación. Bueno, vamos a asegurarnos que esté todo bien. Recién habíamos hecho una prueba y funcionaba, pero bueno, estas cosas pueden fallar. Decime si ahí se me ve mejor. Por lo menos se te escucha bien, eso es importante. Bueno, Ya hablé. me alegro. Bueno, Ahí Santiago. está. Sí, estabas mencionando acerca del título de la conversación, que es liberalismo y generación Z. Correcto. Sí, la verdad que Ah, te me congelaste, Santiago. A ver, ¿será por el frío de Tierra del Fuego? A ver, últimamente la cuestión de conectividad. Sí, puede ser. A ver, volví. estás volviendo más o menos. Bueno, pido disculpas por eso, hace un ratito andaba bien. Es así. No pasa nada. Bueno, por ahí lo que mencionaba que me parece que esto de generación Z y liberalismo es sumamente importante porque lo que nos une a vos, a mí, a quienes nos están escuchando, es el dar a conocer las ideas de la libertad, la difusión de las ideas liberales. Y, y creo que más que nada tenemos que entender la importancia de la difusión de las ideas liberales a una generación que no es para nada menor, que es la generación Z o también conocida como Centennial. Correcto. Porque por ahí, mira, un poco poniendo en contexto lo que son los centennials, para el que no conoce el término, estamos hablando de aquellos que nacieron, algunos dicen después del 94, otros dicen después del 98, pero estamos hablando de fines de los 90 en adelante. Ninguno de los dos entra dentro de esa generación de los acá presentes, pero estamos hablando de todos los que nacieron mediados de los 90 en adelante, que hoy representan un cuarto de la población mundial y por ahí un dato no menor, en las últimas elecciones en Argentina representaron un cuarto del padrón electoral. Es decir, entre los nuevos votantes, todos los nacidos de fines del 90 en adelante, estamos hablando de un 22% del padrón electoral en Argentina. Entonces, creo que no somos los liberales los únicos que están mirando con atención a esta generación para entender quiénes son, cómo piensan, cómo adaptar el mensaje a una generación que cada vez es más grande. Y por ahí eso era lo que quería charlar, es decir, cómo nosotros que nos interesa dar a conocer las ideas liberales podemos entender cómo hablarles, quiénes son, cómo piensan, cuáles son sus hábitos, porque si queremos que nos entiendan tenemos que comunicarnos primero en un idioma que nos entiendan, y eso es sumamente importante. Para tirar así algunos datos de tratar de entender,
a los centennials estamos hablando de gente que en su mayoría las noticias se las enteran por redes sociales. Es decir, gente que no lee un diario, gente que no ve televisión, por más loco que nos suene, no hay gente que vea televisión, que siga los diarios, que entra a los diarios para conocer, salvo algunas excepciones. Estamos hablando de personas que están acostumbradas a usar hasta 5 pantallas a la vez, dato no menor. Los millennials, generación entre la cual estoy incluido, los que nacimos en la década del 80, estamos acostumbrados a usar hasta 3 pantallas a la vez. De hecho, mientras hablo con vos, tengo el celular, 2 pantallas delante mío, pero los centennials es una generación que nacieron con la pantalla en la mano, están todo el tiempo cambiando de pantalla, están todo el tiempo con el famoso multitasking, es decir, haciendo varias cosas a la vez. Entonces, es gente con una atención, por ahí podremos, si quiero ser negativo, puede ser una atención dispersa, pero no hay que ser negativo, hay que entender el contexto, es decir, gente que está acostumbrada a la inmediatez del mensaje. Entonces, si no es un mensaje que puede ser dado de inmediato en un par de segundos, lo más probable es que no te presten atención. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el idioma que vos y yo hablamos, la manera en que estamos acostumbrados a recibir y a procesar la información, es muy distinta a la que estos jóvenes tienen. Entonces, creo que los partidos políticos tradicionales se dieron cuenta de esto. Las últimas campañas electorales, los últimos mensajes han sido de este tipo, del estilo de historia de Instagram. Te lo explico en 10 segundos. Y por ahí hemos visto hasta qué punto los partidos tradicionales le están prestando atención, donde vemos un fenómeno como el de Ofelia Fernández, claramente una centennial más, que es un candidato, podríamos decir, construido artificialmente para llegar a esta población. Así que, bueno, somos varios los que estamos pensando cómo dar un mensaje para que estos chicos nos entiendan. Así que, un poco... No solamente en las palabras que se utilizan en el mensaje, sino también a través de qué instrumentos o a través de las redes sociales con los cuales el Centennials está más a mano, más en comunicación, más en contacto. Exactamente, sí, tiene que ver con, a los que nos gusta estudiar el tema de la comunicación, entendemos esto, tenemos medios de comunicación que son los canales, tenemos el formato en el que vamos a emitir esta comunicación, y yo por ahí lo veo, es decir, si a mí me preguntás, ¿cómo te enterás de las noticias? Y por portales de internet, no leo ya diarios, pero por portales de internet, estoy en Twitter, pero el Centennial es una persona visual, es una persona que usa otros canales no tan comunes, y creo que es ahí en donde los que venimos de otra formación, de otra experiencia, tenemos que adaptarnos a cómo ellos están, en dónde están. Es decir, si yo quiero atraer a un grupo de personas, tengo que ir a donde están y hablar de una manera que me entiendan. No puedo pretender que vengan hacia mí y que se acostumbren a mí. Y es muy común en el ser humano el criticar lo que no entendemos. O sea, la típica frase de todo tiempo pasado fue mejor, bueno, todos lo usamos. Entonces, las generaciones anteriores criticaron a los que vinieron después, y así ha sido la historia humana, y por ahí yo he escuchado, más en mi profesión como docente, he escuchado hablar mal de la generación Z, es decir, que no tienen atención, se dispersan, no les interesa lo que uno está diciendo, pero esto que nosotros entendemos como algo negativo, también ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues leí un comentario. También no miremos solo lo negativo. La verdad es que la generación Z tiene muchas características en las que podríamos considerarlos mejores a los que veníamos antes. Son más leales, son más compasivos, tienen una mente más abierta,
son más determinados a menor edad. Es decir, yo lo veo todo el tiempo con adolescentes de secundaria, chicos que recién están entrando a la universidad, y veo una mentalidad muy distinta. Por otro lado, las estadísticas no mienten, las estadísticas dicen que esta generación es más reacia al riesgo en ciertas actividades que antes eran normales. Por ejemplo, los índices de violencia, de consumo de alcohol, de consumo de drogas, de enfermedades de transmisión sexual, han bajado drásticamente en las últimas décadas. Entonces son chicos que están más conscientes de cosas que antes no estábamos tan conscientes. Entonces es una generación, yo creo que mucho más inteligente en algunas cosas, evitan errores que los que vinieron antes que ellos no evitaron, y eso nos lleva a ver que claramente podemos hablarle de una forma inteligente, podemos exponerlo a las ideas liberales de una forma inteligente y lo van a entender. Por otro lado, es una generación mucho más educada que años atrás. O sea, los índices de escolarización, de educación universitaria, a la vez son generaciones que vienen de padres con formación universitaria. Esto que dice acá Ale Vita es justo, me da pie para decir esto, con mucho más acceso a la información. Yo me acuerdo cuando era chico, si alguien se inventaba una historia, había que ir a una biblioteca a comprobar si era verdad o no. Yo el acceso a internet lo tuve de un poquito más grande, ya de adolescente. Entonces, si alguien venía y te decía, no, porque, no sé, porque en China el cielo es violeta, o sea, voy a ir a una biblioteca a ver si es verdad. Si le decís eso a un chico de 17 años, saca el celular y lo comprueba al toque. Entonces es mucho más difícil llevarlo ciegamente, venderle un mito, ideologizarlo sin datos. Esta es la generación de, como dice Milei, primero los datos. Entonces, para convencerlo hay que tener un fundamento. Y eso a mí me entusiasma. Porque si hay algo que los liberales tenemos, son datos. No sé si por eso valgo a decir que tenemos la razón de nuestro lado, pero la verdad es que datos no nos faltan. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser claros en esto. Porque por ahí creemos que tenemos que ir como con partidos políticos más tradicionales, ideologías socialistas, de ir no, que con la emoción, con la épica, pero la verdad es que esta es una generación que si vos le decís algo lo va a buscar en Google desde el celular, ni siquiera en una computadora. Entonces ahí es donde tenemos una ventaja, porque no vamos a ir con un mito, no vamos a ir con una farsa, vamos a ir con información real, y a la vez es una generación que si bien tiene los datos al alcance del dedo pulgar, es una generación mucho más despierta al activismo social que las generaciones que los precedieron. Cuando yo iba a la secundaria, nunca jamás a mí me hubieran entusiasmado para, no sé, ir detrás de una causa de cambio climático, trata de personas, injusticias, defensa de una minoría y todas estas causas sociales que uno ve utilizadas por los partidos políticos hoy en día. ¿Qué le interesaba a mi generación? Y no sé, los deportes, los videojuegos, las relaciones románticas, pero hoy ve que los chicos adolescentes, aún preadolescentes, van detrás de banderas sociales, porque es una generación realmente, yo lo veo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, una generación mucho más compasiva, más despierta, compasiva, empática. Compasiva, perfecto, está bien. Sí, no sé cuál es tu percepción de esta generación. No, yo te estoy escuchando atentamente, pero no, yo tengo preguntas. A ver, esta generación Centennials, ¿tiene compromiso político con alguna plataforma o sigue a un liderazgo que es identificado? Y esa es una buena pregunta, porque por un lado tenemos lo que yo decía recién, es una generación que desde muy corta edad se siente atraída por el activismo y las causas. Y a ver, ejemplos internacionales como el de Greta, esta chica que sale a hablar en contra del activismo, y uno puede criticar la causa o la persona,
pero no puedes criticar o no puedes negar que realmente esta generación sigue o se siente identificada con estos liderazgos porque hablan de cosas que tienen sentido, de la compasión, el cuidar el mundo en el que uno vive. Entonces, estén construidos o no, haya detrás grandes estructuras que crean a estos fenómenos o no, es en donde responden a este mensaje. Pero por otro lado, es una generación que, como tiene la información al acceso del dedo pulgar, no son tan crédulos de las instituciones más tradicionales. Y entre estas instituciones están los partidos políticos. Es decir, es una generación activista, pero apartidaria también. Porque el mensaje de un partido político tradicional es fácil de buscar en Google y ver si realmente es así o si solo te están vendiendo una propaganda. Entonces, ¿está comprometida políticamente? Sí, yo diría que mucho más que generaciones anteriores, pero a la vez es apartidaria. Y ese es un desafío. Claro, y hablando de partidos políticos, yo creo que esta generación, yo no estudio la psicología de esta generación, pero creo que esta generación no asumiría nunca un lazo identitario con un partido político, sí con un liderazgo, o con un líder que ocasionalmente o efímeramente aparezca a través de los medios y que hable su lenguaje, y como decías, con datos, con el lenguaje propio de esta generación, que es muy distinta a la mía, que yo soy un poco más un modelo más antiguo que tuyo, digamos, de la generación X. Pero sin duda es que yo veo que no van a asumir ese lazo identitario como para decir yo voy a permanecer siempre en el partido libertario, sino que siempre van a permanecer en el partido libertario en tanto y en cuanto el líder de ese partido reúna las características propias de concitar la atención y de sentirse identificado con ese líder. Y mira, yo creo que primero, no le vamos a echar el fardo a la generación Z de descreer en los partidos políticos, sino que el mismo desgaste que el partido político ha tenido como institución. Por ejemplo, si hablamos del caso de Borocotó, por hablar de un caso emblemático, que alguien de un partido se pase a otro, era peor que alguien de Boca se vaya a River. Era una herejía. ¿Cómo? O sea, y hasta el día de hoy seguimos mencionándolo como cómo se atrevió, pero el señor hizo algo que hoy en día es moneda corriente. ¿No? Es más, ¿hasta qué punto es que hoy los partidos se dividan y se crean nuevos partidos? Están en corriente de algo que hace 10, 15, 20, 50 años no era tan normal. Entonces, claramente hay un desgaste en las instituciones, y si hablamos de la política, hay un desgaste en la figura del partido político como esta casa eterna de que nunca va a cambiar. Entonces, los chicos hoy en día saben eso, porque esa es la realidad. Entonces, claramente no se van a comprometer con una institución que ni siquiera tiene la fortaleza en sí misma como antes, sino los partidos políticos tienen una razón de ser eterna. Y hasta yo me atrevería a decir, nos plantean, ¿qué es un partido político? O sea, realmente hay que tener un compromiso eterno con un partido político. Lo que importa es la causa por la cual un partido político fue conformado. Y si el partido político no está cumpliendo su razón de ser, ¿vale la pena que siga haciendo o hay que modificarlo? Entonces creo que ellos ven esto que hoy podemos plantearnos, ya se percibe. Entonces es ir a la causa, y creo que aún sin mencionarlo, pensamos en Milei y por qué el fenómeno Milei ha sido el fenómeno que es y que sigue siendo en tan corto tiempo. Quizás sea porque vemos en él, y la generación de hoy en día ve en él alguien que está comprometido con una causa que es totalmente antisistema. O sea, Milei no es de ningún partido político, Milei va con su causa hasta las últimas consecuencias, le hace frente a todos, expone la hipocresía de estas estructuras. Entonces yo creo que
por eso tiene el atractivo que tiene, mientras otros se quedan hablando de, no, pero dice muchas palabras, no, pero la forma, no, pero hay gente que lo viene diciendo antes que él y de mejor manera. Sí, seguro, pero vos estás viendo a alguien que embandera la causa de esta generación de decir, la honestidad hasta el final, el hacerle frente no importa qué, el ir detrás, y la honestidad que tiene Milei, en el cual yo sé que lo que él dice él se lo cree. Claro, Y él lo dice porque sería como que lo que le interesa a esta generación es lo políticamente incorrecto. Y sí, porque ¿qué es lo políticamente correcto? De hipocresía en el fondo, por algo decimos políticamente incorrecto. Nosotros venimos de una matriz, de una estructura partidaria en donde el discurso está planificado, en el discurso no se puede mencionar una palabra incorrecta, porque existen personas grandes, pero en cambio esta generación está avanzando y vos decías hoy que un cuarto del electorado argentino pertenece a esta generación, vota. Entonces hay que tener un lenguaje, hay que preparar digamos, todos los que estamos en el activismo político, en los partidos políticos, tenemos que preparar un discurso para esta clase de votantes, justamente para atraerlos. Y es que, a ver, volvemos a esto, quienes hacemos política, decimos, bueno, a mí me gustaría llevar las ideas a gente de todas las edades, pero en particular a estos chicos que también son blanco de ideologías nefastas. Entonces, ¿cómo llego? Bueno, por eso digo, si analizamos el fenómeno Milei, vemos qué es lo que atrae. La honestidad, el ir de frente, el estar comprometido con una causa, el no transar por un interés personal. Entonces, todo este tipo de cosas que son moneda corriente en los partidos tradicionales son precisamente el tipo de cosas que alejan al votante de esta generación. Vos fíjate que los millennials, o sea, mi generación, los nacidos de mediados del 80 en adelante, nosotros fuimos criados o fuimos enseñados en las escuelas por los montoneros. O sea, yo soy producto de la formación escolar de la generación de los montoneros y de los simpatizantes de los montoneros, que a nosotros se nos vendió una épica, porque yo te puedo hablar de mi experiencia en la secundaria y de la gente de mi generación, se nos vendió una épica en la cual todo el discurso socialista, de revolución, y nos vendieron eso como que eso era lo antisistema, y por eso nos atrajo. O sea, a mi generación le atrajo el discurso montonero porque nos venían como que era lo antisistema, la lucha contra el capitalismo, pero la generación de hoy en día vuelve con el mismo discurso, va a sacar internet y va a ver, che, pero en los países que son más libres hay mayor prosperidad. Y esta generación dice, pero mira, yo estoy conectado todo el día con amigos de otras partes del mundo y les va bien. Y a ver, ¿cómo vos le vendés a un chico de 16 años que está ganando plata por ser youtuber, que a él le conviene que el Estado le saque la plata que se acaba de ganar con su propio esfuerzo a los 16 años? ¿Cómo le vendés eso? Y ahí es donde, por eso digo, que quienes difundimos y debemos conocer la idea de la libertad, tenemos esta ventaja. A este chico lo tenés que, el caso emblemático de este adolescente argentino que había ganado la competencia de videojuegos y se enteró de la plata que se le vende en impuestos. Entonces, ¿cómo le vende el discurso socialista a este chico que es por su bien? No puede. Entonces, tenemos una ventaja ahí de ese lado. Tenemos una ventaja de que es gente informada, gente que puede chequear esto de... ¿Y en qué países le va mejor? Ah, mira, son los países más libres, curiosamente. A nosotros nos vendían cualquier cosa porque por ahí éramos vagos de ir a la biblioteca a chequear si realmente era así. Santiago, ¿a vos te parece, te pregunto porque veo que tenés estudiado el tema, ¿te parece que se puede articular tranquilamente en un partido, generación, los centennials, con los millennials y con los que somos un poco más grandes? O sea, segmentar un poco el discurso y
que todo sea comprensivo detrás de un proyecto en una determinada elección? ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, mira, un poco nuestra experiencia con formando el Partido Libertario en Tierra del Fuego y en otras partes del país es, ¿por qué nos metimos? Yo te decía, soy docente, nunca había hecho política, nunca me ha interesado la política, como la mayoría de la gente con la que estábamos armando el Partido Libertario. ¿Por qué nos metimos a hacer política? Porque vimos que estábamos cansados de ver desde afuera y quejarnos desde afuera, y dijimos, bueno, aunque no sepamos nada de política, vamos a meterle, vamos a intentar cambiar las cosas. Si nos sale bien y si no, lo intentamos. Entonces, ese cansancio que muchos tenemos y por cual en los últimos 2, 3 años decidimos involucrarnos en la política aún sin experiencia y sin saber nada, es porque estamos tratando de transformar las cosas, por más loco, por más utópico que suene, queremos transformar nuestras comunidades. A ver, cambiar el país suena lindo, pero cambiar el país se va a lograr cambiando un barrio, una ciudad, una provincia. Entonces, para lograr eso, para lograr un sueño tan grande y hacerlo realidad, claramente es un trabajo intergeneracional. Es un trabajo del que tenemos que hacer todos juntos, no le toca a unos pocos. Y eso es lo que a mí me entusiasma, porque antes podíamos decir, decíamos, no, bueno, esto es cosa de grande. La política es cosa de grande. Mientras la política es cosa de grande, los peronistas metieron una legisladora sub-25 en Capital Federal. Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que, primero, no es cosa de una franja etaria únicamente, es cosa de todos. Y claramente, siendo cosa de todos, hay que poner cada uno su parte. Y uno puede tener el entusiasmo de un chico de 15 años, pero necesitas la experiencia de alguien de 60. Y necesitas los recursos que alguien de 40 puede traer. Y necesitas, entonces, es algo intergeneracional transformar una comunidad, transformar un barrio, una ciudad, y nos necesitamos entre todos. A cada uno le vamos a llegar de manera distinta. Es decir, a algunos le va a traer Milei, a algunos le va a traer López Murphy o Esper. Es decir, a cada uno le va a traer un mensajero distinto, pero el mensaje va a ser el mismo. Perfecto. No, seguramente nosotros, por experiencia acá en Corrientes, en nuestra fundación, tenemos chicos que son centennials y que sorprendentemente asumen su compromiso político, realizan comentarios con mucha argumentación, la verdad, con mucha argumentación, porque también está ese costado de que se los critica a los centennials como que son chicos que no leen, que no argumentan, que pueden leer un título, pero que no tienen la capacidad de argumentar. Y sin embargo, yo he visto casos en donde realmente las argumentaciones de los chicos, del chico de una elaboración de un trabajo, de un artículo, de un chico de 19 años, te sentás y te lees y lo lees con gusto. La verdad que sí, yo he visto el mismo fenómeno. A ver, no me considero el más leído del mundo, pero a la vez soy una persona que siempre le ha gustado aprender. Tengo algunos libros leídos, pero a veces me encuentro con chicos que tienen 15, 16 años que me están hablando de cosas que ni siquiera yo he leído. O sea, tengo un poquito más de años, pero no sé de lo que me están hablando. Entonces ahí es donde está la humildad del escuchar y del aprender de alguien sin importar la edad que tenga. O sea, las ideas son las ideas. Entonces, si alguien menor que yo me está hablando de algo que yo no sé, yo puedo aprender y tomar, y quizás puedo aportar algo totalmente diferente, y alguien que tiene el doble de edad que yo va a sentir lo mismo conmigo. Entonces, creo que ahí es donde está la humildad de decir, a ver, para crear un proyecto que perdure en el tiempo, que tenga impacto, que tenga efecto, se necesitan gente de todo tipo con diferentes habilidades, y hay que tener humildad en escuchar, en aprender, es decir, por ahí no veo lo que vos me estás diciendo, pero me voy a tomar el tiempo, si me estás dando los argumentos, me voy a tomar el tiempo de escuchar. Y eso es lo que puede hacer que un proyecto funcione, sea un movimiento, una causa, un partido político, el tener la humildad de aprender de todo. Y creo que esta generación tiene mucho para enseñarnos. Es como yo te decía, uno puede criticarles, no, que son dispersos, no,
que están en mil cosas a la vez, no, que no leen tanto, que se guían por una foto en Instagram, pero a la vez es una generación más compasiva, más empática, más despierta a lo que pasa en otras partes del mundo, más estudiada de la realidad, que no se quedan con una sola versión. Entonces creo que tenemos mucho para aprender de ellos. ¿Cómo está cómo está el Partido Libertario en Tierra del Fuego, Santiago? Bueno, hoy fue un día importante para el Partido Libertario. Hoy a la mañana, en Tierra del Fuego, tuvimos una audiencia con el juez electoral provincial, en el cual nos ratificaron el reconocimiento definitivo como partido político. Un dato de color. Sí, un dato de color fue la primera audiencia virtual que hizo el juzgado electoral de la provincia. De hecho, está saliendo en algunos medios por eso, debido al tema de la cuarentena. Pero hoy nos ratificaron que llegamos al piso de afiliaciones hace un tiempo atrás. Estaba un poquito retrasado por este tema del aislamiento, pero tenemos la personería. Vamos a poder participar de las próximas elecciones provinciales, así que fue un día de festejar en el PL de Tierra del Fuego. Perfecto. La verdad que es un incentivo para todo el país, que estamos en ya lo creo. De armar un proyecto distinto, ¿no? De salir de esta de este viejo esquema del maniqueo de kirchnerismo, macrismo, de que no hay opción y que todos creemos que sí, que tenemos que hacer algo por nuestra Argentina, o lograr una organización mínima y enfrentar a este populismo, porque de lo contrario, si no hacemos nada, nos estaría quedando las puertas de Seiza. Pero yo me Sí. Creo que los centennials justamente también quieren estar en un país mucho mejor, mucho más desarrollado, con más tecnología, con más apertura al mundo, ¿no? Es así. Bueno, ahí veo en los comentarios gente de acá del Partido Libertario Tierra del Fuego, a Caro, a Nahuel, chicos de Encuentro Republicano a nivel nacional, saludando. La verdad que ha sido el resultado del trabajo de un equipo en toda la provincia y también en todo el país, este proyecto que ya lleva un poquito más de 2 años. Pero vuelvo a esto, yo no juzgo a quien decide irse del país en busca de un futuro mejor, me parece totalmente razonable, lo entiendo. Quizás si estuviera en otro momento de mi vida, hoy estoy casado, tengo una hija, lo hubiera hecho yo también, pero a la vez lo que nos mueve a muchos que estamos armando el Partido Libertario es decir, este es nuestro lugar, esta es nuestra tierra, acá queremos echar raíces, tener hijos, tener nietos, dejar un legado, vivir en este lugar y no aguantamos más la manera en que han estado manejando las cosas y si hay que meterse en un terreno complicado como es la política, bien lo vamos a hacer porque vale la pena pelear por lo que uno cree. ¿Y en qué creemos? En que un futuro mejor es posible, en que hay otra manera de hacer las cosas, en que, como te decía, vemos que en otras partes del mundo hay otros modelos que funcionan, que este modelo de esclavitud en la que nos tienen los políticos de turno no es la única realidad posible. Entonces, cuando uno ve eso, es decir, vamos a jugar y vamos a intentar, y más vale que si nos tenemos que arrepentir de algo, que sea de que bueno, intentamos y no salió, pero nunca de que no intentamos, nunca de que no pusimos todo en nuestra parte para intentar transformar el lugar en el que vivimos. Así que eso es lo que nos motiva. Y yo quiero, si yo hablo con un chico de 12, 13, 14 años, este es mi mensaje. Lo que vos ves, la manera en que se gobierna a nuestra provincia, a nuestro país, no es la única manera. Y está en tus manos el hacer algo para cambiarlo. Y algo que yo he hecho desde que estamos armando el Partido Libertario, he animado a los adolescentes a meterse en los consejos de escuelas secundarias, a meterse en la tarea política que viene en la secundaria, en la universidad, porque le hemos dejado ese territorio
a gente con ideas nefastas, por mucho tiempo. Entonces es época de involucrarse y a veces hablando con chicos me dicen, bueno, pero no somos muchos los que pensamos así en mi escuela secundaria. No importa, porque no está mal que se te critique por decir las cosas como son, y eso es algo que le tenemos que dar gracias a Milei por animar a tantos chicos. No está mal que te critiquen por decir la verdad de frente, más vale que te critiquen por decir la verdad de frente y por ser uno de los pocos que se animan a decirlo, a que seas alguien que nunca se animó a decir nada, por miedo. No hay que tener miedo. No, por supuesto, yo creo que Milei es un gran referente, ha sido una herramienta importante en la conformación y en la atracción de jóvenes, muy jovencitos. Conozco casos de chicos de 16 años y bueno, tengo pendiente de regalarles un libro de Javier, lo acercamos a la Fundación Club de la Libertad y ahora estamos con este armado de Nuevo Recrear, que estamos con el Partido Libertario también acá en Corrientes, y la idea es esa, ¿no? Ofrecer un espacio distinto, una manera de hacer política distinta, la posibilidad de que la gente pueda votar a candidatos locales que tengan una mirada más hacia el sector privado, una mirada más hacia lo que es el respeto a la república, a las instituciones republicanas. Estamos cansados, la verdad que la gente está cansada de votar a concejales que solamente se dedican a poner nombres a las calles de las ciudades. O sea, para eso exactamente, que no gasten plata en una banca que te sale millones de pesos. Mira, una de las cosas que hablábamos acá una vez en el partido, yo compartía, digo, si alguien quiere deprimirse, no sé quién quiere deprimirse, pero si alguna vez quieren deprimirse, entren a las páginas de internet de los consejos deliberantes de cada ciudad y fíjense cuáles son los proyectos que presentan, o de los legisladores o los diputados. Es para llorar, pero a ver, es necesario parte de la educación cívica que debemos de los espacios políticos, es decir, mirá, no quiere, porque cuando yo iba a la secundaria, nadie me decía esto, salvo los partidos políticos de izquierda que iban a juntar gente, pero ni siquiera ellos, nadie me decía, mirá lo que pasa en un consejo deliberante, mirá lo que pasa en la legislatura, y tu plata está bancando eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a educar a las nuevas generaciones en esto y empiezan a verlo desde antes, va a ser muy difícil que después estos mismos políticos que se reciclan eternamente les vendan el verso de que están haciendo algo positivo con tanta plata que les pagamos. No, le va a ser más difícil. Entonces, hay un poco de educación cívica en esto que tenemos que hacer, de mostrarles las cosas como son, porque yo, un chico de 12 años, en otra época dice, no, la política es cosa de grande, ¿para qué la vamos a mostrar? No, mostrarle. Y mostrarle que la plata que él paga a su corta edad, pagando impuestos, cuando va a comprar algo, con plata que le costó mucho esfuerzo a sus padres, mirá dónde va. Porque ahí es donde, primero, lo vamos a hacer más a prueba de hipocresía, lo vamos a ver más a prueba del mensaje hipócrita de parte de los políticos de turno, pero en donde vamos a empezar a inculcar esto de, che, esta es tu ciudad, esta es tu provincia, este es tu lugar, ¿vas a dejar que sigan saqueándolo? ¿En serio, por miedo al que dirán, te vas a quedar sentado mientras siguen saqueándolo generación tras generación? ¿O vamos a meternos a hacer cosas? Y eso, ese mensaje que puede sonar combativo en algunos círculos, es el mensaje que va a traer, porque si hay algo que muchos le reprochamos al PRO y al gobierno de Macri y al gobierno que estuvo antes, es la tibieza al decir las cosas que había que decir, la tibieza al hacer lo que había que hacer, el miedo a lo que va a pasar, y hemos visto lo que el miedo al gobernar generó que vuelvan peores. Entonces, no hay que tener miedo. Y si uno tiene un espacio, un micrófono, un público, hay que decir las cosas como son, porque los chicos de la generación Z ya saben cómo son las cosas. Lo ven, lo buscan en Google. Entonces, hay que animarse a decir la verdad de frente, y quizás con un mensaje así, más realista, más combativo,
políticamente incorrecto, que no es otra cosa que la verdad. Empecemos a hacer más entendibles las ideas de la libertad, bajarla un poco del ámbito académico, filosófico, de debate de 5 personas en una mesita de café, porque a veces los liberales cometemos ese error, dejamos la discusión para un ámbito académico súper elevado y de filosofía, que eso está bueno cuando uno se reúne a hablar con amigos o en ciertos círculos, pero llevarlo más a la realidad de la vida diaria. ¿Cuál es la vida diaria? Y mirá, hay que hacer algo, porque si no nos van a seguir saqueando. Perfecto, sí. Sin duda que es toda una apuesta que hay que hacer con la generación X, perdón, con la generación Z. La generación de X, como yo, necesitamos reciclarnos y adaptarnos a la nueva tecnología. Pero es otro trabajo que hay que hacer. Es otro trabajo que hay que hacer, porque yo vengo de una tradición política en donde nosotros realizábamos mítines políticos. O sea, no existía esta tecnología, ni siquiera contábamos con teléfono en esa época, en donde el teléfono era una cuestión del Estado que te daba a los 7 años, a los 10 años. Pero aún así yo creo que el ser humano se va acostumbrando y hoy por hoy claramente sabemos que esta juventud está muy preparada porque, como decías hoy, ahí al toque, si algo no entiende, lo busca en Google y tiene la información. Nosotros en su momento teníamos que anotar, teníamos a mano un papel y una virome y nos íbamos a buscar algún libro, a consultar a alguna persona que pudiera saber lo que escuchábamos y lo que no entendíamos. Pero hoy por hoy hay una generación rápida y el desafío es, y sobre todo nosotros los liberales que estamos convencidos de que podemos ser una tercera posibilidad, una tercera oferta electoral interesante, tenemos que entendernos en generación X, generación intermedia, los millennials y los centennials. O sea, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y es por ahí también un llamado a los dirigentes nacionales que de algún modo tienen el liderazgo del liberalismo, llámese Ricardo López Murphy, Esper, Milei, pueden colaborar tranquilamente para que esto sea una verdadera épica en las elecciones que vienen, tanto en la legislativa de 2021 como en las presidenciales de 2023. Sí, ahí es donde yo creo que un desafío que tenemos quienes estamos participando en un espacio político es animarnos a llevar nuestra causa hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque nos están viendo y ya no se pueden mentir, no es tan fácil mentir como antes. Entonces, si yo digo, no, el Estado está destruyendo las pymes, pero hay una marcha, como ahora sucedió en muchas ciudades, hay una marcha a favor de las pymes en una ciudad, en medio de una cuarentena y hay un riesgo, que se te abre una causa, como ha pasado esta cuarentena, y nos quedamos en casa, entonces yo no le puedo decir al chico, no, la verdad es que yo estoy del lado de la pyme. Y lo tenemos una marcha. ¿Vos fuiste? No, la verdad que no fui porque no sé, no, la cuarentena. Entonces, ahí es donde el doble mensaje de muchos políticos va a quedar cada vez más expuesto. Y ha ido quedando más expuesto. El meme del socialista con iPhone es un meme basado en la realidad. ¿Por qué hablamos del socialista con iPhone? Porque los socialistas que predican la distribución de riqueza y la industria nacional y cerrar las importaciones usan iPhone. Cuando nosotros no podemos comprar un iPhone porque está carísimo. Entonces, esa hipocresía y ese doble discurso cada vez queda más expuesto y hay que animarse a ir de frente. Entonces, yo creo que así como nosotros podemos criticarle al gobierno anterior, decir, che, no se animaron, no dijeron lo que había que decir, no hicieron lo que había que hacer, el miedo lo hizo fracasar. Bueno, los liberales tenemos que entender lo mismo, se nos va a demandar lo mismo. Si yo digo algo y yo difundo un mensaje antisistema, realmente tengo que animarme a ser antisistema. No, porque no puedo quedar bien con el sistema y con el antisistema.
Y uno al ser liberal es antisistema por naturaleza. Ahora, me voy a animar a decir las cosas como son, me voy a animar a seguir, tengo una plataforma electoral, decir, y la verdad que en mi provincia estaríamos mejor si elimináramos el empleo público a la mitad, por lo menos, para empezar. Y me dicen, no, pero no podés decir eso en un medio. Pero si no digo lo que tengo que... Hay veces que el antisistema es lo que justamente estaríamos necesitando en Argentina, porque nos hacen aprender que el sistema es este el correcto y sin embargo los políticos que nunca se van están viviendo cómodamente en ese sistema. A Milei se lo trata de pero dice muchas verdades. Sí, pero por eso digo, nuestros referentes, quienes vayan a ser candidatos por espacios liberales de centro derecha, van a tener que, si quieren llegar a esta generación, van a tener que animarse a decir las cosas como son, porque ya todos sabemos cómo son las cosas. Por eso nos molesta el discurso político de palabras vacías, porque ya sabemos que son palabras vacías. Entonces no tenemos que cometer el mismo error. Y se nos va a demandar pruebas de lo que decimos. Nosotros tuvimos el año pasado una experiencia electoral en Tierra del Fuego, donde nuestro mensaje fue de frente y hemos dicho ante periodistas y en entrevistas, hemos dicho, y la verdad es que lo mejor que le puede pasar a Tierra del Fuego es que achicáramos el Estado. Es decir, pero ¿qué está hablando? ¿De echar un montón de gente? Sí, estoy hablando de echar un montón de gente. ¿Pero estás seguro que estás diciendo eso? Sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo y me hago cargo de lo que digo. Entonces, eso es lo que los espacios tradicionales tienen en contra. Un político tradicional no puede decir eso. Entonces yo tengo que aprovechar de decir lo que realmente creo, de decir lo que creo que le hace falta a mi provincia, a mi país, aunque se me critique. Entonces, yo respeto, porque he escuchado a muchos referentes liberales o referentes de centro derecha decir, no, el problema de mi ley es la forma. También yo respeto la opinión. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero creo que en el fondo tenemos que dejarnos de hinchar con el tema de la forma y darnos cuenta que, ¿qué importa? ¿La forma o que se ha transformado la realidad y que la realidad sea mejor, la realidad que vivimos sea mejor? Y si hace falta ofender a un par de personas, por decir la verdad, y bueno, hay que ofenderlas. ¿Por qué? Porque esta generación ya no cree en la mentira de, no, voy a decir algo lindo pero que no es verdad para que nadie se ofenda. Esta generación no cree en eso. Y a nosotros nos puede ofender el lenguaje que usan, nos puede ofender la falta de respeto, entre comillas, porque a veces a la hipocresía la llamamos respeto y es un gran error. Nos puede ofender la falta de respeto, pero si yo creo que hay algo que hay que aprender, es a ser sincero. Y Pincho, con todo respeto, yo no dije ninguna mala palabra, entonces yo estoy cuidando la forma. Pero a veces ofender a la gente con la verdad, te dicen esto, no, tenés que tener cuidado con lo que decís. Y yo creo que a esta generación, la generación Z, no le importa tanto el tener cuidado con lo que decís, como que digamos algo que ellos sepan que es verdad. Y podemos estar de acuerdo o no con las causas. Yo, por ejemplo, temas como el cambio climático, temas como eso que generan tanta división aún dentro de los liberales, pero yo no puedo negar que detrás de eso hay chicos que creen en esa causa y que van a ir a hacer un piquete, a hacer una pintada, porque creen en la causa. Ahora, yo puedo estar de acuerdo o no con la causa, pero la honestidad, el compromiso, la empatía que yo veo en esta generación, a mí me despierta entusiasmo, porque yo vengo de una generación en la que estábamos un poquito más dormidos políticamente hablando. Y así por dormir nos hemos comido cosas como la cámpora, por ejemplo. Porque fue cuando yo era adolescente que muchos de mi edad se metieron en la cámpora. Yo tengo 33 años y yo veo gente de mi edad que yo conocí entrar en cosas como la cámpora de adolescente y que hoy están ocupando espacios importantes en el sector público y espacios de gobierno haciendo mal las cosas porque alguien les lavó la cabeza. Entonces, bueno, ojalá esta generación sea un poquito más despierta. Santiago, déjame decirte lo siguiente, que la verdad te felicito a vos, al grupo que han obtenido
la personería jurídico-política hoy en día, y la verdad estaría interesante organizar una reunión Zoom de donde haya más señal. Ahora tenemos muy poca señal, la verdad. Bien, estamos llegando a la hora y esto se va a cortar. Sabés que Instagram el vivo se corta, y esto vamos a guardar este diálogo para posteriormente subirlo a YouTube, pero voy a proponer en la fundación porque me gustaría eh, que tengamos un poco más de ejercicio con respecto a esta generación, que es importante y que, como decías bien, vos conforman una cuarta parte del electorado argentino. Sí, eso sí. Creo que hay mucho por aprender, mucho por pensar también. Bueno, Santiago, ha sido un placer hablar contigo esta noche. He aprendido mucho, la verdad. Me va a servir para organizarnos con los chicos, porque hay muchos chicos de esa edad de la que hablamos, de la generación Z, y no es fácil. El trato con ellos, tienen otra manera de conducirse, pero de todos modos es grato que se sumen y que asuman un compromiso de mejorar un poco esta situación que estamos viviendo. Santiago, te mando un gran abrazo y te dejo que cierres con una pequeña reflexión final para todos los que nos están viendo ahora en vivo. Bueno, muchas gracias. Gracias al Club de la Libertad por este espacio, de verdad. Creo que si quienes creemos en las ideas de la libertad queremos cambiar la sociedad en la que vivimos, tenemos mucho por aprender, y parte de aprender es la humildad de escuchar a gente que puede ser menor que nosotros, que puede tener otra manera de ver las cosas, pero en ese aprendizaje intergeneracional es donde quizás podemos volvernos más efectivos en comunicar ideas que tanto queremos y con las que estamos tan comprometidos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un gran abrazo. Y la verdad que estamos un poco lejos, ¿no? Estamos, Sí. ¿cuánto? Corrientes. Sí, Así que bueno, ha sido es así. una charla contigo. Y saludos para todos. Bueno. Un gran abrazo. Hasta luego, gracias.